Hola, buenas tardes a todos. Bueno, otra vez nos encontramos por este medio. He recibido varios mails de parte de ustedes diciéndome de que esta modalidad les sirve. La idea es que los videos queden colgados en el aula y que de esa manera puedan verlos varias veces. Y bueno, y sobre todo para aquellos que por ahí tienen poca conectividad, que no se pierdan una clase sincrónica. Así que bueno. Me pareció que esta era la mejor opción. Les adelanto también que próximamente les voy a estar compartiendo las consignas para un trabajo práctico. Así que bueno, en breve ya van a recibir las consignas sobre dicho trabajo. Bueno, sin más preámbulos, empezamos con lo que hoy nos toca hablar. Habíamos dicho ya en el video anterior y les había adelantado que este encuentro íbamos a hablar sobre el normalismo, lo que fue el normalismo y lo que fue la escuela normal en nuestro país, que como les dije anteriormente se da dentro de un contexto de organización nacional. Como dijimos anteriormente, nuestro país fue pensado, fue diagramado y organizado. Es por eso que, bueno, acá en esta imagen ustedes pueden ver cómo, haciendo un repaso de la clase anterior, se fue organizando nuestro país. Es para hacer un breve repaso y como para contextualizar lo que luego vamos a explicar que va a ser la escuela normal y todas sus características y el porqué de esas características de la escuela normal. Entonces acá vemos el pronunciamiento de Urquiza, la batalla de Caseros, que es una batalla que marca un antes y un después. La Constitución Nacional, ¿se acuerdan que lo explicábamos que la base teórica o el padre de la Constitución Nacional, a veces algunos lo llaman, fue Alberdi? Tenemos la batalla de Cepeda como muy importante y por último la batalla de Pavón. Bueno, estos son los puntos más importantes a tener en cuenta y estos son todas las batallas que fueron sucediendo, porque no es que fue en 1810 y después de un día para el otro fuimos independientes, no, fue todo un proceso hasta llegar a la conformación del Estado Nacional como vimos en la clase anterior. Tampoco es que se hizo la Constitución Nacional y ya dejó de haber conflictos, ¿no? Bueno, todos estos conflictos estuvieron presentes hasta llegar a la Constitución Nacional. Bueno, siguiendo avanzando, seguimos avanzando con el tema, pasamos a la otra diapositiva. Bueno, y ahora sí nos adentramos en el tema y empezamos con esta cuestión que vamos a hablar hoy, que es la escuela normal en Argentina. Por supuesto que para hablar de la escuela normal no podemos dejar de lado a Domingo Faustino Sarmiento, así que decidí armar esta clase primero contándoles un poco sobre la vida de Domingo Faustino Sarmiento, que fue un personaje un tanto controversial. Podemos estar a favor o en contra de Domingo Faustino Sarmiento, pero no podemos dejar, no podemos obviarlo, no podemos hacer como que no existió porque claramente dejó su impronta y hizo cosas muy importantes. Pero bueno, es un personaje un poco controversial. Domingo Faustino Sarmiento nace en San Juan. Domingo Faustino Sarmiento nace en San Juan el 15 de noviembre de 1811. Bueno, nace en una familia humilde, en una familia, sí, humilde, eh, y sin posibilidades en esa época de ascender socialmente. Y así todo llegó a ser presidente, como vimos la clase pasada, que Domingo Faustino Sarmiento fue uno de los presidentes de las presidencias históricas. ¿Eh? Bueno, esta es una foto que tenía guardada y cuando armaba el Power se me ocurrió ponerla que fuimos a visitar la casa de Domingo Faustino Sarmiento. Esa es su casa donde él creció y vivió. ¿Eh? Bueno, anecdóticamente. Bueno, seguimos avanzando un poco más sobre este personaje y vamos a hablar un poco de su personalidad. Acá hay dos autores, Prieto y Gittrick,
que lo nombran como un poco contradictorio. ¿Y por qué contradictorio? Porque si bien fue el creador de las escuelas normales y promulgó la educación y promulgó el principio del sistema educativo, y acá quiero hacer una aclaración, porque siempre ha existido educación en nuestro país. Lo que no había era un sistema educativo y cuando hablamos de sistema estamos hablando de una organización de esa educación. Entonces, este personaje, Domingo Faustino Sarmiento, fue uno de los impulsores de esta educación. ¿Y por qué es contradictorio? Bueno, porque muchas veces Domingo Faustino Sarmiento, en muchas de sus obras, habla de civilización o barbarie, de civilización o barbarie. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que civilizar. ¿Qué decía? Decía cosas como, por ejemplo, que al gaucho había que eliminarlo, que había que educar, pero esa educación era matando al aborigen. Entonces, por eso todas esas contradicciones de este personaje. Bueno, también acá lo nombran estos autores como era un autodidacta porque pudo aprender idiomas solo, pero un poco egocéntrico porque él hablaba de sí mismo. Algunos lo llamaban el Don Yo, otros lo llamaban el loco Sarmiento, y era provocador, siempre estaba provocando. Dicho sea de paso, no sé si se acuerdan que hablamos del congreso, del primer congreso pedagógico argentino, la clase anterior, que él fue uno de los organizadores, estuvo organizando muy comprometido con ese congreso y así todo, él no asistió al congreso, por un montón de cosas que él no estaba de acuerdo. Bueno, esto da cuenta de que de este personaje que es un poco provocador. Bueno, acá vemos un poco cuáles son las obras de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Se acuerdan que les dije que era un poco egocéntrico, que hablaba de sí mismo? Fíjense, todas las obras, la que más habla de educación es el Facundo, que lo nombra tal cual es él. Bueno, después acá están las obras para que ustedes las vean y vean que era un escritor. Bueno, acá vemos una imagen de un Domingo Sarmiento, de un Domingo Faustino Sarmiento, disculpen, eh, que tiene que ver con una imagen que, bueno, tiene que ver con la escolaridad. Fíjense si hacemos una lectura de imagen, eh, cómo estos niños, así como dibujados, le ponen como una corona y toda la simbolización que hay alrededor de esta imagen. Ahora voy a correr el cuadrito para que ustedes puedan ver que acá abajo también hay un personaje, creo que es de una revista bueno, que estaba en esa época y que muchos deben conocer, que es la Albilliquen o algo así. Bueno, bueno, todo esto tiene una significancia. Nada más mostrárselo para que vean estas imágenes, cómo han eh, transcurrido a lo largo de la educación argentina y cómo Domingo Faustino Sarmiento fue parte de un discurso, y que fue parte de algo que se transmitió en la educación argentina, y que cuando ustedes fueron a la primaria quizás también lo veían, que decían como que era el padre de la escuela y siempre como idolatrando. Bueno, acá lo que queremos hacer en esta clase es no tratarlo como ídolo, pero sí humanizarlo un poco y saber que Sarmiento, bueno, hizo cosas buenas y también hizo cosas no tan buenas, ¿eh? Solamente eso, pero bueno, esta imagen me pareció muy representativa sobre todo lo que queremos hablar hoy, que es del normalismo. Bueno, recordarán que les conté hace unas diapositivas atrás que Domingo Faustino Sarmiento escribió un libro que se llama Educación Popular. En este libro que se llama Educación Popular, intentó mostrar eh, acerca de la importancia de considerar una formación del ciudadano desde el punto de vista económico y político, y sostenía la necesidad del principio de educación utilizando la racionalidad y la cientificidad. Es por eso que les traje acá una frase del libro que me pareció muy representativa, que tiene que ver con, miren lo que dice acá, instrucción pública. ¿Qué quiere decir? ¿Qué decía acá Sarmiento? Dice,
partera de la nación moderna. ¿Por qué? Porque la intención en esa época era formar una nación moderna. Y bueno, y Sarmiento, que era un visionario para esa época, y fíjense las ideas que tenía, que lo que quería era fomentar esta educación desde lo científico, como les dije recién. Y vamos a leer esta frase que dice acá. Dice, es una institución puramente moderna, nacida de las disensiones del cristianismo y convertida en derecho por el espíritu democrático de la asociación actual. Fíjense qué importante, y por eso digo que fue como un precursor, como muy importante porque ya habla de democracia, habla de derecho. Después seguimos y seguimos avanzando en la diapositiva. Dice administración, partidario del modelo descentralizado. ¿Qué quiere decir esto del modelo descentralizado? Esto es un término muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro país siempre se pensó, como ya les dije, se pensó desde la centralidad. ¿Qué quiere decir? Que todo está centrado en Buenos Aires. Fíjense que siempre todo está centrado desde Buenos Aires. Bueno, lo que proponía Sarmiento era la descentralización. ¿Qué quiere decir? Que las provincias se hagan cargo de la educación. Eso quiere decir la descentralización. Por acá abajo, seguimos viendo, dice financiamiento. No rentas generales y abstractas, sino financiamiento permanente de los más favorecidos del municipio. Fíjense también qué buena idea, y fíjense en la época que lo dijo, que él lo que decía, que el financiamiento sea permanente, no que sea, bueno, a veces te doy cuando tengo y cuando no tengo no te doy, no, sino que haya una ley, que haya algo que respalde el financiamiento a la educación. Eso era como una novedad para la época. Por eso era tan controversial Sarmiento. Seguimos avanzando. Bueno, acá vemos otras características que podemos encontrar en educación popular en este libro que estamos comentando de Sarmiento, que tiene que ver como la escuela como una fábrica de instrucción, otra idea que estaba plasmada en este libro. El normalismo, que es lo que estamos hablando hoy. La centralidad del maestro, como el maestro que es el centro del saber y que todo lo tiene que saber el maestro y se lo tiene que transmitir al alumno, que dicho sea de paso, no sé si saben, pero alumno quiere decir, si buscan la palabra desde sus orígenes, quiere decir sin luz. Quiere decir que el que tiene la luz, la iluminación del conocimiento es el maestro, que se lo transmite al alumno. Así que bueno, fíjense qué simbología tiene todo eso. Y ustedes, todo eso, esas cosas que estamos nombrando, me gustaría que la vayan eh, eh, razonando y que vayan reflexionando sobre cómo, por ejemplo, la centralidad del maestro específicamente, cómo sigue en pie hoy en día y cómo se cree que en el maestro está todo el conocimiento. Bueno, miren de dónde viene esto, 1849, de una idea de Sarmiento. Por otro lado, las salas de asilo, la oferta de educación inicial. Bueno, esto es una iniciación. Yo no sé si les conté, pero bueno, yo soy profesora a nivel inicial, soy maestra jardinera. Bueno, uno de los principios de mi oficio, de mi profesión, se dieron acá con el normalismo en las salas de asilo. Bueno, esto es una idea que también está plasmada en educación popular. Eh, bueno, la importancia de la socialización primaria, saben bueno, uno de las finalidades del nivel inicial, y bueno, ahora tiene otras finalidades, pero es la socialización primaria, que el niño vaya socializando no solamente con quienes viven en su casa, sino que también vaya socializando y adquiriendo un montón de conocimientos en el nivel inicial, como hoy se llama. Bueno, estas son ideas de Sarmiento. Empezar lo más tempranamente posible. Vieron que se habla de la institucionalización del niño cada vez a más temprana edad. Bueno, Sarmiento era uno de los que apoyaba este tipo de ideas. Otra cosa
quería que reflexionen también, que sería bueno, la idea de niño, la idea de niñez que hay a lo largo de la historia. Fíjense qué idea de niñez, que ustedes ya deben tener un recorrido